El doctor Pocovile habla, de acá del CASI. ¿Cómo le va, doctor? Bien, un gusto tenerlo, aunque sea a la distancia, pero para escuchar su presentación. Em, Quería hacer una breve presentación suya. El doctor Cano es médico cardiólogo de la Sociedad Brasilera de Cardiología, bueno, médico hemodinamista e intervencionista de la Sociedad Brasilera, es doctor en medicina, eh, trabaja en el Instituto Dante Passanese, en el Hospital del Corazón en San Pablo. Bueno, el tema de hoy, como todos saben, de este Ateneo es ablación septal en la miocardiopatía hipertrófica y bueno, lo vamos a escuchar al doctor. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar en contacto con mi gente a pesar de la distancia. Para ustedes tener una idea, ¿me están escuchando bien? ¿Me Sí, están sí, escuchando bien? sí, lo Para que escuchamos ustedes bien. tengan una idea, estoy aquí en el escritorio de mi casa haciendo esa presentación a una cuadra, a 2 cuadras de la Avenida Paulista, a una cuadra del Hospital de Corazón y a 8 cuadras del Instituto Dante Passanese Cardiología. Hoy es un día feriado, como ustedes saben, el inicio del Campeonato del Mundo. Hoy juega Brasil, o sea que es feriado en San Paulo. Bueno, nuestro tema es cardiopatía hipertrófica, es un tema en el cual estamos trabajando ya hace algunos años. Como ustedes saben, la cardiopatía hipertrófica es una enfermedad cardíaca de expresión genética relativamente común, presente en uno de 500 personas, población general, se expresa por una alteración primaria del miocardio caracterizado por la presencia inexplicable de hipertrofia predominantemente del ventrículo izquierdo frente a condiciones de carga normal. La historia natural puede ser muy heterogénea, desde una expectativa de vida normal hasta muerte súbita por arritmias con mayor frecuencia en jóvenes y atletas, que puede también evoluir a insuficiencia cardíaca o a un accidente vascular encefálico. Más de 900 mutaciones ya fueron identificadas en por lo menos 13 genes que codifican las proteínas del sarcómero, y en 80% de los casos se encuentran genes que codifican la beta-miosina de cadena pesada o miosina unida a proteína C. El primero en describir la descripción moderna de la cardiopatía hipertrófica fue el patólogo británico Donald Tir, que analizó el corazón de 8 pacientes eh, de muerte súbita. Entonces, prácticamente él describe toda la patología y da una idea de que es una enfermedad hereditaria, ¿no? Y hoy sabemos que es autosómica dominante con penetración variable, lo que significa que fenotípicamente se puede observar desde la infancia hasta personas adultas y viejos. Eh, Antes de continuar, los quiero presentar. Aquí tengo a mi lado mi secretario, Luciano Arraez, y de mi lado derecho. Y de mi lado izquierdo está la doctora Silvia Fortunato, que es mi esposa, que acabó de terminar y de colocar la tesis sobre cardiopatía hipertrófica, sobre el seguimiento de todos los pacientes que nosotros hemos realizado. Esa tesis será eh, defendida de aquí a 3 meses en la Universidad de San Paulo. Entonces, siguiendo, como vimos, es una enfermedad del sarcómero. Hoy ya se sabe que hay más de 900 mutaciones
de 13 genes, ¿cierto?, identificados. Esas proteínas fueron codificadas. El tratamiento de la cardiopatía hipertrófica tiene por objetivo fundamentalmente disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida. La mayoría de estos pacientes responden bien al tratamiento de beta bloqueadores, verapamil, disopramida, y 15% de estos pacientes que no responden o son refractarios al tratamiento médico. El tratamiento fundamentalmente, digamos, el tratamiento que más se acepta o el tratamiento oro sería la cirugía, miomectomía. El problema de la miomectomía es que actualmente la miectomía, en realidad es miectomía, el gran problema no apenas en Brasil, más en el mundo entero, que hay pocos cirujanos con experiencia para realizar esta cirugía. La otra manera, de manera invasiva, hacer una reducción septal es el tratamiento percutáneo. Y en aquellos pacientes en donde sea un alto riesgo de miectomía o que no tenga un acceso de arteria coronaria para una reducción septal percutánea, tal vez en ese grupo de pacientes el marcapaso bicameral esté indicado actualmente. El primero en hacer una reducción septal percutánea fue el doctor Sibor. Esa primera serie de pacientes, de 3 pacientes, fueron publicados en el Lancet en 1995, y nos comenzamos la experiencia en 1998. Actualmente los criterios de selección que hacemos, o sea, que yo hago, estrictamente basado en la parte clínica, o sea, son pacientes refractarios al tratamiento clínico en clase funcional 3 o 4, pacientes que tienen síncope inducido por el ejercicio o que presentan o que ya fueron tratados a través de miectomía, marcapaso o de una reducción septal percutánea. La mejor indicación en aquellos pacientes que tienen un elevado riesgo quirúrgico o que hay una preferencia por parte del paciente para realizar esta técnica percutánea. Nosotros, a pesar de que tenemos cirujanos de grande experiencia, tanto en el Dante Passanese como en el Hospital de Corazón, muchos de estos pacientes que yo realicé fueron por indicación de los propios cirujanos. Los criterios ecocardiográficos son muy importantes, donde nos vamos a analizar la relación septo-parede, la espesura del septo ventricular. Yo difícilmente acepto pacientes que tengan una espesura menor de 18 milímetros, o el gradiente de reposo tiene que ser mayor de 30 o inducido. Generalmente la inducción de gradiente tiene que ser fisiológica. Nosotros utilizamos una bicicleta ergométrica adaptada al ecocardiograma, y en los pacientes que tienen un gradiente pequeño por el ecocardiograma lo inducimos a través del ejercicio con ecocardiograma, y eso nos ha dado un muy buen resultado. También en la sala de hemodinamia, en el estudio diagnóstico, normalmente estos pacientes yo ya los estudio con 2 catéteres, un catéter en la punta del ventrículo izquierdo y otro en la aorta. La provocación de extrasístole con el catéter que está en la punta del ventrículo izquierdo me permite observar la potencialización extrasistólica, que es también muy importante cuando en estos pacientes que a veces presentan un gradiente pequeño, tanto en el ecocardiograma como en el estudio hemodinámico. Y
a insuficiencia mitral en el ecocardiograma normalmente tiene que ser excéntrica, ¿no? Porque cuando el flujo es central, normalmente es porque está asociada a otro tipo de anomalías como de los núcleos papilares o de la propia válvula mitral. Por lo tanto, el estudio ecocardiográfico debe ser realizado por gente experiente que tenga conocimiento profundo de este tipo de patología. Sin duda, es necesario analizar anatómicamente el tipo de ramos septales con buenas proyecciones craneales que nos permitan identificar o si existen ramos septales que pueden ser, que están saliendo de ramos diagonales o de otras arterias. Eso lo que nosotros hacemos técnicamente, hemos jugado de 1998 para acá, algunas modificaciones hemos hecho en la técnica. Actualmente, normalmente utilizamos un catéter de guía 6 French, utilizamos, funcionamos las dos arterias femorales, un catéter 5 French en la punta del ventrículo izquierdo, generalmente el catéter que va por la vía femoral izquierda, y otro PVT en la aorta, que después lo vamos a cambiar por un catéter guía de coronaria izquierda. Normalmente me gusta trabajar con el catéter catéter Boda o el Gisbert, o sea, son catéteres de ese tipo para canalizar la coronaria izquierda. También se funciona la vena femoral o la yugular para colocar un catéter electrodo en la punta del ventrículo derecho. Es importante el análisis en una buena proyección craneal de los ramos septales. Normalmente se invade este ramo septal, el primero grande ramo septal, con un guía de 0,14 de 260 centímetros. Cuando la angulación es muy acentuada, a veces utilizo un catéter guía de neurología, de neurointervención, que es el Trascendi, que me ha dado un buen resultado cuando existe angulaciones muy, que con un guía 0,14 a veces es difícil de cateterizar el ramo septal. Normalmente el catéter balón que voy a utilizar a través de angiografía cuantitativa se mide el ramo septal y normalmente uso un diámetro mayor que el ramo septal. Ese balón va a ser insuflado a 5 o 6 atmósferas, no más que eso, en la parte proximal del ramo septal a 5 milímetros más o menos del origen del ramo septal. Una vez colocado el balón, se ve la estabilidad del balón, o sea, se espera algunos minutos para ver si no hay migración del balón para la descendente anterior. Por eso se espera algunos minutos. Después que está bien estable el balón, se retira el guía 014 y inyectamos contraste, generalmente una solución de contraste 50% de contraste y de suero fisiológico, y se observa si no hay reflujo para la descendente anterior o si se opacifican otros ramos. Eso es importante, porque si se opacifican otros ramos coronarios, nosotros abortamos inmediatamente el procedimiento. A través también ya sea de contraste cardiográfico, en la realidad lo que nosotros utilizamos es una zonificación del contraste,
para verificar a través del ecocardiograma si hay una relación entre el balón y el septo anterior, o sea, aquella área que nosotros vamos a infartar. Si existe contraste de otras estructuras, nosotros abortamos el procedimiento inmediatamente. Por eso que es importante, y prácticamente casi todos los casos los hice con un ecocardiografista que realmente conoce profundamente esta patología y que me ayuda mucho en la selección de los pacientes. También es importante, cuando nosotros insuflamos el balón, verificar si hay si la presión cae. Eso también nos ayuda a identificar si ese es el ramo que realmente tenemos que abordar. Una vez identificado, la inyección de alcohol se hace de una manera muy lenta. Yo lo estoy haciendo prácticamente de 0,5 ml por minuto, y ahí depende mucho de las mudanzas ecocardiográficas, electrocardiográficas y hemodinámicas. Una vez que el ecocardiografista nos indica de que nos vemos en el ecocardiograma que hay una disminución de la presión importantemente a menos de 10 milímetros, o sea, que ese gradiente realmente ha caído bien, estamos conformes con el resultado, normalmente dejamos un mínimo posible de gradiente, y después de 10 minutos vamos a esperar lavando con suero fisiológico. De cada inyección de alcohol se hace una inyección de contraste a través del catéter guía para verificar si no hay ningún daño de la descendente anterior, si el flujo de la descendente anterior está preservado. Este caso que estoy mostrando es un paciente que tenía varias arterias septales, como se ven, y este paciente nos abortamos el procedimiento, mandamos a cirugía, y esa paciente está muy bien en la evolución. La cirugía fue hecha con mucho suceso. Este paciente, en donde nos vemos que son arterias pequeñas, en donde si nosotros tenemos como referencia el catéter, un 6 French, que tiene 2 milímetros, estos ramos son muy pequeños, por lo tanto no tenemos un balón adecuado para alcoholizar estos ramos, y este paciente también lo mandamos a cirugía, a pesar de que él no aceptó la cirugía y está en tratamiento clínico optimizado en clase funcional 2, pero creo que al final este muchacho de 25 años va a tener que aceptar cirugía. Voy a presentar un paciente que para mí es bastante interesante, porque es un técnico de enfermedad, de un enfermero que trabajaba con nosotros en el Hospital de Corazón a más de 20 años, y de pronto durante el trabajo siente sensación de desmayo, y lo llevamos, ese paciente va al pronto socorro del hospital, en donde ustedes van a ver cómo se presenta, ¿eh? O sea, van a ver la variabilidad de la forma de la presentación de la cardiopatía hipertrófica. Ustedes ven aquí en el electrofibrino flutter con escape ventricular, una frecuencia cardíaca muy baja. Se coloca un marcapaso transitorio, y se envía este paciente a la unidad coronaria. Este paciente, el diagnóstico inmediato de los médicos del pronto-socorro es que es probablemente coronariano. El paciente está muy hipotenso, prácticamente chocado, y este paciente se colocan drogas vasoactivas. ¿Qué pasa? Este paciente inmediatamente después del inicio de drogas vasoactivas hace un edema agudo de pulmón. Y lógicamente que ahí, ¿cierto?,
se hace un ecocardiograma y muestra que la patología real de este paciente es una, es una cardiopatía septal, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, todas características ecocardiográficas, con un gradiente de 112 milímetros de mercurio, y una resonancia muestra un septo de 27 milímetros. Este paciente era manejado por la unidad coronaria y discutido con los cirujanos. El doctor Adib Yatin, que es el director general del Hospital de Corazón, no sé si ustedes conocen, pero el doctor Adib Yatin es como si fuese Favaloro en la fundación, y él indica una reducción septal a través de catéter. Entonces nos estudiamos este paciente que muestra un ramo septal bien calibroso, bien importante, lo abordamos y inmediatamente este paciente muestra un gradiente de 80 milímetros de mercurio en la sala de hemodinamia y sale sin gradiente. Como nos vemos, 8 meses después ya comienza a aparecer, a desaparecer el movimiento anterior sistólico, ya comienza a cambiar la arquitectura de este corazón, la insuficiencia mitral disminuye. Vamos a ver el gradiente es de 5 milímetros de mercurio, y después de 19 meses prácticamente podemos ver que el gradiente continúa bajo, el 5 milímetros de mercurio, ya desaparece totalmente el movimiento anterior sistólico de ese paciente. O sea, que nos vemos la importancia de ese cambio de la arquitectura del ventrículo izquierdo después de la alcoholización en estos pacientes. Existen otras maneras de provocar una oclusión del ramo septal, más yo me siento mucho más confortable, y casi todas las arterias que traté las hice con inyección de alcohol, y porque esto nos produce una toxicidad directa, una necrosis de coagulación que se va a transformar en una fibrosis estable, y a pesar de que existe, descrito por la doctora George en el American Journal de 2006, de que existían alteraciones histológicas y hemodinámicas, que puede haber debido al edema un aumento del gradiente, después una reducción posterior. Nosotros hemos visto esto en muy pocos casos, la mayoría cuando uno sale de sala con un gradiente muy bajo, eso se mantiene en toda la evolución del paciente, pero no podemos desconocer de que existe también esa posibilidad de que un gran edema nos puede aumentar el gradiente y que después eso se reduce. Voy a mostrar rápidamente la experiencia que yo tengo con este tipo de tratamiento. Son 58 pacientes. La edad media de estos pacientes fue de 53.54, más o menos 15 años. Tenemos una serie de pacientes, 34% de estos pacientes eran mayores de 60 años, más o menos están bien distribuidos, 48% eran hombres. Se presentan los pacientes generalmente con disnea, con cansancio a pequeño esfuerzo en la mayoría de los pacientes, o con angina de pecho en 72% de los pacientes, 24% presentaban síncope. La clase funcional de nuestro paciente media es de 3.5 y el septo era de 29 más menos 4%, con un gradiente de 92, 93 más menos 34.
Eh, Tuvimos un suceso en 53 pacientes, 91.4, tuvimos 8.6% de insuceso. De esos pacientes de insuceso tuvimos una muerte inmediata por un reflujo de alcohol a la descendente anterior, que dio una mortalidad de 1.7%, y dos pacientes precisaron de un marcapaso ya inmediato, marcapaso definitivo. Un paciente que tenía un bloqueo del ramo izquierdo previo. Nos tenemos 6 pacientes con bloqueo del ramo izquierdo previo, solo un paciente precisó de un marcapaso definitivo, y el otro marcapaso fue colocado en una paciente de 80 años, 79 años, que presentaba una clase funcional 4. Esta paciente, en la inyección en el ramo septal, vimos que había una estructura que se opacificaba. Sabíamos que había gran riesgo de provocar bloqueo en esta paciente, pero no existía otra manera de tratarla. Entonces, sabíamos, la familia ya nos tinha autorizado de que había una posibilidad de que esta paciente saliese con marcapaso, y estaba totalmente conversado, y esto realmente, esta paciente precisó de un marcapaso, pero esta paciente que estaba un año en silla de ruedas, hoy está caminando y está con clase funcional 1/2. Por lo tanto, cuando nos vemos la evolución tardía, y esto fue el tema de tesis de doctorado de la doctora Silvia, tenemos una media de seguimiento de 8 años, una máxima de 15 años, y observamos que 70% de estos pacientes están en clase funcional 1 y poco sintomático en clase funcional 2, 14% de estos pacientes. Tuvimos dos recidivas, una era una chica de 14 años y otra un paciente adulto. Y esos pacientes, sus dos pacientes de recidiva, fueron para miectomía. Tuvimos 3 pacientes para miectomía, 2 con recidiva, y el otro paciente un suceso que fue para cirugía. Que precisaron de CDI, o sea, de desfibrilador. Estos pacientes fueron 4 pacientes para CDI, o sea, 7%, en el seguimiento tardío, con una media de 3 años de seguimiento. Tuvimos un insuceso, ese paciente con insuceso que tenía síncope como síntoma principal, se recusó a salir del hospital con un CDI, con un marcapaso, y 4 o 5 meses después el paciente tuvo una muerte súbita. Y de muertes no cardíacas tuvimos 5 pacientes. O sea que la causa de óbito total de este grupo de pacientes fue de 12%, son 7 pacientes. No tuvimos un seguimiento de 100%, a pesar de Brasil ser un país continental, conseguimos un seguimiento de 100% de los pacientes. Tenemos 2 pacientes que murieron de cáncer, un paciente con una embolía pulmonar en una cirugía ortopédica. Tuvimos un accidente, una paciente que murió electrocutada. El paciente que ocurrió a descendente anterior, que murió 7 días después por un shock cardiogénico. Como le dije, un paciente que murió en un suceso de una muerte súbita, y un paciente que no conseguimos saber la causa de muerte de este paciente. Si nos vemos aquí, es parte de la tesis de la doctora Silvia, podemos ver que la clase funcional media, que era de 3.6 en el seguimiento, después de la cuarta visita y el seguimiento de esos pacientes, la clase funcional en media fue de 1.1 con más o menos 0.3. Lo que nos vemos en toda la serie, lo que vimos también en nuestra serie, es que hay una disminución importante del gradiente, y que eso va asociado a una mejora de la clase funcional del paciente. En cuanto a sobrevida, nos podemos ver en ese estudio de la May Clinic
en 177 pacientes de que a sobrevida tanto de la miectomía cuanto del tratamiento percutáneo es prácticamente igual. Eso también se verifica en el seguimiento tardío del grupo de North Carolina, ese estudio de Fernández en 629 pacientes con una sobrevida en 8 años de 89%. Y como nosotros estamos verificando, cuanto menor el gradiente residual, mejor la sobrevida libre de síntomas de estos pacientes. Para terminar, dos cosas importantes que son las directrices, ¿eh? O sea, que la miectomía septal continúa siendo el padrón oro, clase 2A, y debe ser considerado sobre todo en pacientes jóvenes y en la infancia. Cuando la cirugía es contraindicada, no podemos realizar una reducción septal a través de alcohol en centros que realmente tengan experiencia. También podemos realizarla en pacientes que se recusan a cirugía o que el paciente nos vemos que vamos a realizar ese procedimiento con suceso. A pesar de que no debe ser realizada en pacientes menores de 21 años, tenemos tenemos una chica de 14 años que le hicimos ese procedimiento, tenía un septo de 40 milímetros. Esta chica se benefició durante 2 o 3 años y después fue operada con 17, 18 años, cuando ya tenía donde los cirujanos se hallaron más confortables para operar. Otro, un chico de 8 años, que lo habían operado, se hizo una miectomía sin suceso, continúa con un gradiente alto, en clase funcional 3 o 4, le indicaron un trasplante cardíaco, mas tenía una titulación de anticuerpos muy alta, por lo tanto se contraindicó el trasplante cardíaco de este chico y nos fue enviado para nosotros. Nos realizamos la alcoholización de este chico y lo estamos controlando, ya está con 18 años, o sea, prácticamente ya va a ser el próximo año 10 años de este procedimiento y está en clase funcional 1/2. Por lo tanto, lo continuamos. Es un chico de Ecuador que viene todos los años a control y que está muy bien, creció, se mantiene muy bien. Le hicimos un test de esfuerzo, un estudio cardiopulmonar, la respuesta fue maravillosa, me dejó muy conforme. El ecocardiograma muestra un gradiente de 30 milímetros de mercurio, a pesar que la masa ventricular es realmente muy grande. Muchas gracias por la atención a todos. De aquí, de San Paulo, los abrazo a todos cariñosamente. Muchas gracias, doctor Cano, por su excelente exposición. Estamos acá con los alumnos de la carrera y con un panel de médicos del CASI, que son los doctores, está el doctor Chambré, está el doctor Wisner y el doctor Alejandro Cherro. No sé si Álvarez no está, ¿no? ¿Presente? Así, quisiéramos intercambiar con usted algunas opiniones, así que le cedo la palabra al doctor Wisner. Hola Manuel, un gusto escucharte y la verdad te felicito por la experiencia con alcoholización septal, la cual es muy variada, completa y valiosa en el sentido del seguimiento a largo plazo.
Me interesaría resaltar la baja incidencia de necesidad de colocación de marcapaso definitivo inmediatamente proximal al procedimiento, ya que lo que uno observa y la pequeña experiencia que tenemos por acá indica que tenemos tasas más altas. Indudablemente eso debe estar relacionado al cuidado y a la control de la velocidad de inyección y la dosis de alcohol utilizada. Y la otra pregunta que quisiera hacerte es qué criterio utilizas para la indicación de CDI en estos pacientes que sabemos que se asocian frecuentemente a muerte súbita, este tipo de patología. Muy bien, muchas gracias, Wisner. Para mí un placer conversar contigo a pesar de la distancia y un cariño, sabes que fuimos compañeros, colegas de trabajo y tengo una gran admiración por vos y por tu esposa. Para mí un placer conversar contigo y te digo, yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, la velocidad de alcohol es muy importante, la inyección de alcohol. Calcular bien, como te digo, el ecocardiografista es muy importante en sala, que nos va diciendo cuándo el septo para, cuando hay una hipocinesía, cuando comienza a hacer efecto el alcohol. Yo creo que ahí hay que parar y avaliar si vamos a continuar inyectando o no. Yo creo que hoy es de una ayuda inestimable el ecocardiograma en la sala, con un buen ecocardiografista que conozca bien esta patología, sin duda para mí es de una ayuda valiosa. Y la menor cantidad de alcohol que podés inyectar es fundamental para evitar marcapasos. En cuanto al CDI, bueno, eh, yo creo que nosotros indicamos CDI en algunos pacientes. Tenemos un paciente que nos llegó, había sido operado cuando era joven, con 12 años fue operado de cardiopatía hipertrófica en la Bahía, y con 33 años el muchacho nos llega aquí a San Paulo con una fibrilación atrial de alta frecuencia y discutimos la posibilidad de colocar un CDI antes, sea periodos de taquicardia ventricular importante, y colocamos el CDI antes de realizar la alcoholización. La hermana de él presentaba otro tipo de problema, ella presentaba pausas atriales, prácticas sintomáticas, y también colocamos el CDI, el marcapaso antes de la alcoholización. La indicación de CDI, yo pienso que más importante cuando existen antecedentes familiares de muerte súbita asociado a una cardiopatía hipertrófica o cuando existe síncope a repetición, y eso creo que es la indicación fundamental. En estos pacientes, digo que tuve esta chica Amanda con 14 años que tenía un septo de casi 40, tendría por las directrices de indicación de marcapaso, nosotros no le pusimos, se mantuvo con un gradiente más bajo después de la alcoholización. Cuando hubo una recidiva de gradiente con síntomas fue operada y también no se le puso marcapaso y está muy bien, hace ballet clásico, está tranquilo, o sea, el control posterior con Holter y con todo. Ahora sí, existen, tenemos 4 pacientes que precisaron de CDI porque presentaban en el Holter alteraciones como taquicardia ventricular no sustentada, que presentaban periodos de taquicardia ventricular, y también fueron indicados CDI. Entonces, creo que
el CDI es un problema. No se puede colocar CDI de una manera liberal porque trae sus problemas. Sabemos, hay una tesis muy importante en el COR en donde mostró de que hay deflagraciones inapropiadas, hay pacientes con problemas de cabos y, y hay un trabajo también muy importante que muestra de que la relación de, de deflagración inapropiada y sumado a otras complicaciones prácticamente igual a la deflagración apropiada de estos pacientes. O sea que creo que eso es un tema que todavía no está totalmente bien esclarecido y precisamos con mucha cautela, pero creo que la indicación es sobre todo más en la prevención secundaria que en la prevención primaria, en donde el CDI tiene más efectividad. ¿Alguna pregunta? Doctor Charro. Doctor Cano, buenos días. Le quería hacer una pregunta. Mostró las guías y las guías toman como primera opción la cirugía. Sin embargo, con esta casuística supongo que probablemente ustedes las guías la toman como su nombre lo indica, como unas guías, pero no llevan adelante la primera opción que es la cirugía. Nosotros en Argentina, y le pregunto también al resto de los panelistas, creo que seguimos teniendo como primera opción lo mínimamente invasivo, porque probablemente la tasa de complicaciones solo con la apertura del pecho no es la misma probablemente a la que tienen en el primer mundo, a la reportada en los estudios del primer mundo. Entonces, si bien tenemos en cuenta las guías, creo que como primera opción para nosotros sigue siendo lo mínimamente invasivo. ¿Qué opina usted de esto? Yo creo que, sobre todo aquí en Brasil, nosotros tenemos una serie de problemas de que la aceptación por parte de los cardiólogos clínicos de la alcoholización está muy lejos de lo que se ve en Europa, sobre todo en Alemania y en algunas regiones de los Estados Unidos. Hay todavía una resistencia muy grande para el tratamiento percutáneo. Nosotros, o sea, yo trabajo en grandes instituciones en donde existen pocos todavía, pero existen cirujanos que operan muy bien cardiopatía hipertrófica. Mi preocupación es de que esos cirujanos que hoy están operando aquí en el Dante Pasañez, en el Hospital de Corazón, están con una edad ya por más de 70 años, y yo no sé qué va a pasar de aquí a unos años porque la generación nueva de cirujanos cardíacos no saben operar cardiopatía hipertrófica y eso me parece que es un problema mundial. Hay inclusive un editorial en el European Heart de Maron pidiendo por favor que operen. Yo creo que se debe tener un grupo y en eso me parece importante que se discuta caso a caso, que se vea en donde que tenga cardiólogos que realmente conocen cardiopatía hipertrófica, que es otro problema, o sea, no todos los cardiólogos conocen profundamente cardiopatía hipertrófica. Me parece importante crear un grupo de trabajo con cardiólogos, con intervencionistas, con cirujanos, con gente que haga investigación básica para tratar estos pacientes y estudiar mejor toda la problemática. Esto, yo vi que estos grupos están trabajando muy bien en el General Hospital en Boston, ¿no? Que Igor Palacio hace parte de ese grupo y entonces me parece que es importante realmente formar grupos, quinta esos grupos que nosotros, por ejemplo, ahora tenemos para tratar aorta, para tratar
TAVI, formar esos grupos para discutir profundamente cardiopatía hipertrófica. Y realmente cuando yo indico, no es una cosa particular, personal, yo generalmente lo discuto con el médico, lo discuto con el paciente, le doy las opciones que existen y cuáles son las posibles complicaciones de cada tratamiento. Hay una pregunta del doctor Torresani, si prefiere eco intraesofágico o transtorácico durante la ablación. Esa es la primera parte. Y la otra parte es cuánto tiempo deja insuflado el balón. Hay una tercera pregunta del doctor que dice qué pasó en el caso que contó doctor donde existió aparentemente un fenómeno no reflow. Bueno, el paciente que tuvo no reflow, ese paciente murió 5 días, 7 días después con un shock cardiogénico, probablemente por ruptura del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasó? Bueno, probablemente el balón no estaba ocluyendo el ramo septal, no era un balón adecuado, hubo un reflujo para al descendente anterior. Por eso que es importante hacer una angiografía cuantitativa, y ese fue el único paciente que fue para diagnóstico inmediatamente para ablación, que eso nunca más, o sea, eso de que hay un dicho argentino que yo lo tengo muy en mente, que se quema con leche cuando ve una vaca llora, bueno, ese caso, o sea, nunca más hicimos eso, o sea, de quererlo hacer inmediatamente al diagnóstico. O sea, hay que estudiar bien, hay que medir bien la arteria, hay que elegir muy bien el balón y ver si el balón, una vez colocado en la descendente anterior, esperar varios minutos, que esté estable, que no migre para la descendente anterior, que es fundamental. Eso creo que ese caso nos enseñó mucho. Desgraciadamente los insucesos que enseñan mucho, y lógicamente hoy no hacemos más eso. O sea, paciente, nosotros primero lo estudiamos bien, vemos bien qué ramos, cómo es la anatomía de los ramos septales, cómo es toda la anatomía coronaria, y después en otro procedimiento con mucha calma. Aquí hay que tener mucha calma, mucha paciencia. No se puede hacer, no es un procedimiento de hacerlo corriendo, no, es un procedimiento que hay que tener mucha paciencia y mucha calma. Y material, fundamentalmente. Sí. La primera parte era si prefiere eco transesofágico o transtorácico durante la ablación, doctor. Normalmente utilizamos el eco transtorácico, ¿verdad? Eso no... hay algunas evidencias, no sé, que tal vez el eco esofágico ayude. No sé, nosotros no tengo experiencia con eso, nunca lo hice, lo hago únicamente con eco transtorácico. Bien. Doctor Chambré. Cuando estaba escuchando al doctor comentando sobre el tema de la cirugía y los grupos quirúrgicos, me acordé cuando estaba en Francia haciendo la residencia en un hospital de cardiología, era 1000 camas. Es decir, había pacientes con miocardiopatía hipertrófica y había un grupo quirúrgico que trabajaba muy bien. Y hemos visto muchos pacientes. El problema que se suscitaba era, por un lado, la falta de formación en esto. El único médico, también era grande, bueno, ahora ya no está más. Es que no nos tenemos que olvidar que es una cirugía y la limitación que habían puesto los clínicos, más allá del resultado, era un paciente que entra a una cirugía con toda la morbimortalidad que eso representa. Es decir, no es un detalle menor cuando hablamos de este proceso. Y
perdí la comunicación. Sí, se cortó el micrófono de este lado. Era que muchos de los pacientes, por más que el cirujano quizás, bueno, podemos criticar la técnica, muchos, no muchos, algunos pacientes volvían a tener el mismo problema. Y eso, en la experiencia que se había tenido en el hospital, fue decir, bueno, vamos a reducir las indicaciones. ¿Qué opina usted al respecto? La indicación de cirugía a cielo abierto. Bueno, como le digo, o sea, yo creo que hay pacientes que tienen indicación de cirugía, sobre todo los pacientes jóvenes, los pacientes que no tienen un buen acceso coronario para la técnica percutánea. Estos pacientes deben ser operados. Eh, si nosotros una cosa muy importante que hizo la alcoholización, o sea, la terapéutica menos invasiva, es de que hubo un resurgimiento del interés por parte de la comunidad médica en el tratamiento de la cardiopatía hipertrófica, porque muchos pacientes estaban prácticamente incapacitados. Nos vemos y los pacientes, la mayoría de los pacientes que me llegan, son pacientes que están en clase funcional 4, son pacientes que no pueden ni peinarse, no pueden tomar baño, pacientes, como le dije, pacientes que no salen de casa por miedo, porque no tienen capacidad, porque el cansancio, la dispnea, el dolor al pecho es muy grande. O sea, yo creo que estos pacientes hay que tratarlo, y hay que tratarlo con la mejor técnica posible. Algunos pueden se beneficiar de cirugía, y por eso que es importante formar grupos y que los cirujanos realmente se interesen y que operen, y porque operando los resultados van a aparecer. Un comentario quisiera hacer para usted y para el resto de los presentes. Me parece, y de acuerdo a la estadística que usted presentó, que en tanto tiempo se hicieron 58 pacientes, creo. Esto está hablando de que en dos centros de tanto volumen como en los que usted trabaja, ha podido hacer esa cantidad de casos, que son 58 enfermos. Esto creo que aproximadamente el 25% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica son los que tienen gradientes. De ellos muchos responden al tratamiento médico, y por supuesto cuando los pacientes no están en clase funcional 3, y cuando no tienen insuficiencia cardíaca, y cuando no han tenido síncope, etcétera, esos son digamos, refractarios al tratamiento médico. Queda un grupo chico de pacientes para tratar. Entonces me parece que uno de los mensajes, yo quisiera que usted me diga su opinión, uno de los mensajes sería hacer esto en centros donde hay una experiencia importante y los médicos están bien formados, porque no es un procedimiento exento de riesgo, lo mismo para la hemodinamia como para la cirugía, pero creo que no hay que tener mucho cuidado con largarse a hacer estos procedimientos si uno no está en centros y no está bien entrenado. Creo que algo de eso dijo, pero bueno, un poco para ratificarlo. Sí, claro, me parece que es importante realizarlo estos procedimientos con mucha seguridad para el paciente, mucha seguridad para el paciente, y lógicamente que para esto tenemos que estar bien preparados, tanto desde el punto de vista de material como de estructura, tener toda la estructura necesaria, porque para ustedes tener una idea, yo prácticamente la mayoría de estos pacientes los hice en el Hospital de Corazón, en donde yo tengo una estructura muy importante. ¿Eh? Algunos pacientes lo hice en el Dante Passanese, eh, pero sin duda yo me siento mucho más tranquilo cuando trabajo en una estructura muy grande, que me dé todo el apoyo y que yo sienta que el paciente está totalmente protegido. Bueno, ¿alguna pregunta más del panel? ¿Alguna pregunta del auditorio?
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo la presentación, ha sido muy claro, nos ha ilustrado acerca de un tema sobre el cual creo que la mayoría de nosotros no tenemos mucha experiencia, y la verdad que ha tratado puntos muy importantes técnicos como para que los grupos que quieran empezar con esta técnica, o los que ya están haciéndola, mejoren su técnica y sus resultados. Le agradecemos muchísimo, doctor, su conferencia. ¿Me están escuchando? ¿Eso? Sí, doctor, estamos escuchando. Hay una pregunta aquí de Ernesto Torresani sobre cuánto tiempo el balón está insuflado. El balón está insuflado, el tiempo que está insuflado es independiente, o sea, depende hasta que el resultado sea satisfactorio y estemos junto con el ecocardiografista de que no vamos a inyectar más alcohol y tal. Y el tiempo depende fundamentalmente de la respuesta del paciente. Y lo dejamos por 10 minutos, por lo menos después que terminamos. Entonces. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos, un grande abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, continuamos con el Ateneo. Vamos a invitar a pasar al señor Facundo Massini. Buenos días. Bueno, Facundo Massini, soy el encargado de la línea de endovascular de la empresa Nipro, acá en la Argentina. Además soy estudiante de medicina, así que bueno, ojalá en algún futuro esté de este lado, escuchando, dando una conferencia como recién hizo el doctor Cano. Voy a dar una charla rápida de 10 minutos sobre Albimédica y sobre uno de sus productos. Albimédica es una empresa bastante nueva a nivel mundial y más acá en Argentina. Se fundó en el 2007 en Turquía por médicos turcos y científicos de Suecia y Dinamarca. En 2007 fue donde compraron Emed, que era una empresa turca que fabricaba stents y balones. Y en 2009 fue donde más fuerte entró en el mercado comprando Invivo, que era una empresa que fabricaba catéteres para Abbott y Homed, que son empresas más conocidas en el mercado. La empresa está actualmente, su fábrica principal está en Estambul, se abrió en el 2009 y es una de las más grandes en toda Europa. ¿Sí? Actualmente es una de las 50 más grandes. Está en constante crecimiento. Acá, como pueden ver, actualmente, en el año 2013 fue esto, tiene cerca de 400 trabajadores por todo el mundo, está en 50 países y lo más cercano a Argentina está en Uruguay, que es donde nosotros siempre nos contactamos con ellos para pedir los productos. El objetivo al 2015 es estar en 30 países más para poder seguir produciendo a mayor escala. Bueno, la tecnología en la fábrica principal de Albimédica, la principal característica es que todo el producto que se crea en Albimédica es 100% mano de obra de ellos. Si no hay intermediarios y el 100%, sean stents, balones o catéteres, es 100% de ellos. El objetivo principal actual de Albimédica es estar entre las mejores 5 empresas del mundo. Actualmente está entre las mejores 15 a nivel mundial. Acá en Argentina aún falta evolucionar un poco más. Es el objetivo de Nipro, que el mercado argentino cuente con más productos de esta empresa. Constantemente, bueno, al ser una empresa nueva, no quiere decir que no esté en fase de avanzar, así que constantemente está buscando nuevos progresos en sus productos ya creados y próximos a crearse, que lo voy a mostrar al final de la charla. Bueno, una pantallazo rápido de todos los productos que tiene Albimédica acá en Argentina. ¿Sí? Tenemos el Coracto, que es el que voy a desarrollar más adelante más completamente, que es el liberador de fármaco, y tenemos los stents descubiertos como el Efesos,
el Constant y el Commander, ¿sí? Catéteres tenemos el Turquoise PTCA, Invader, PTCA y el Invader CTO, y catéteres Albigay y Alvision. Bueno, el coracto rápidamente acá lo vemos, el liberador de droga que tiene es la rapamicina, ¿sí? Después tenemos los de acero inoxidable, tenemos el Ephesus Chu y el Constant. Ambos son prácticamente iguales en su material y en su fortaleza, como pueden ver, solo que el Ephesus es para lesiones calcificadas especialmente y el Constant especial para bifurcaciones. Cabe recordar que esto es una presentación bastante corta del producto que estoy viendo acá, la presentación. Si ustedes quieren más completa, la pueden solicitar a Nipro, porque sería una charla de 1 hora o 2, así que es bastante corta esta. Después el Commander, que es de cromo de cobalto, que en sus medidas son iguales a las del Constant y Ephesus. Lo que tiene de característica es que para alérgicos al níquel. Después tenemos el Turquoise, que acá faltaría. No hay problema. El Turquoise, el Invader PTCA y el Invader CTO. Bueno, acá solamente hay una imagen, como pueden ver. Prácticamente son iguales sus imágenes. Cambia un poco el Turquoise, pero bueno, no se puede ver en este momento. Y los catéteres Alvision, como pueden ver aquí, y el Albigay. Ambos son muy buenos en la entrada, en inyección, para arterias difíciles. Son muy buenos ambos. Como repito, es una charla corta la que se solicitó, así que si quieren más información la pueden pedir en Nipro. Ahora pasamos a hablar sobre el coracto, que es el stent insignia actualmente de la empresa. Como dije anteriormente, el coracto es el único stent que tiene la bioquímica que es liberador de droga, que su droga es la rapamicina. Ahí pueden ver cómo es el stent físicamente. Las propiedades técnicas, bueno, el diseño es un diseño único que es el diseño coracto, con celda abierta y uniforme. Acá por las más técnicas tiene es acero inoxidable, su espesor es de 88 micras, es una celda abierta, es corso de 2%, la droga, como dije, rapidísimo, tiene 1,7. Y las propiedades técnicas, bueno, estas propiedades son del diámetro que tiene, son de 2,5, 2,75, 3, 3,5 y 4 milímetros, y en longitudes 9, 13, 17, 21, 24, 28 y 32. Estos diámetros y longitudes son del coracto como del Constant, Ephesus y Commander. En cualquier medida, ustedes pueden pedir aquí a través de Nipro. Bueno, las ventajas que tiene el coracto es el recubrimiento, que es muy delgado, ¿sí? Es de 4, tiene un polímero 100% bioabsorbible, como dije anteriormente, 1,5 de rapamicina. Esto ya lo dije. Bueno, tenemos acá el único informe 100% de literatura que tenemos del coracto es del doctor Nicolás Reifert, que es un médico cardiólogo de Alemania, que en la Eurovision del 2011 realizó todo un análisis clínico del coracto en varios pacientes. Este informe ustedes lo pueden solicitar si quieren a Nipro, esto se lo podemos enviar sin problema. Como veis al final, 0 trombos finales al final de 2 años. Acá pueden ver 4 imágenes de 4 stents distintos. Como pueden ver, el segundo es el coracto y se puede ver la diferencia con otros tipos de stents. Bueno, como dije anteriormente, las ventajas pueden ser también el electropulido, que tiene de alta calidad el coracto, que reduce el riesgo de trombosis y restenosis. El recubrimiento uniforme que tiene también su droga. La dirección uniforme de droga que tiene. Bueno, esto es la información final del coracto. La efectividad que tiene la rapamicina como droga liberadora de este stent. Es un polímero 100% bioabsorbible. La absorción completa del stent es de 10 a 12 semanas. Y tiene una dirección completa de su droga. Bueno, eso es todo sobre stents de Albimédica. La charla fue corta, pero bueno, si quieren más información la pueden solicitar.
Muchas gracias. Ok. Tenemos dos presentaciones de interior. La primera vamos a darle la prioridad al doctor Álvarez Iorio, de Bahía Blanca, que no sé si me escucha. Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, Pocoví te habla, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, muy contento nuevamente de estar participando en esta cuarta actividad científica. Realmente felicitarlo, ¿no? Porque por el objetivo educativo, además quiero felicitar la excelente exposición del doctor Cano, muy práctica, y realmente todo esto cumple este objetivo educativo, ¿no es cierto?, que nos hace crecer, progresar, aprender, lo cual impacta en la salud de nuestros pacientes por mejorar nuestra práctica diaria. Un saludo a todos los panelistas, a los presentes y a vos especialmente en tu actividad de coordinador. Me contactaron antes de ayer a la tarde, así que bueno, rescaté uno de los casos. En realidad nosotros somos un centro que tenemos 11 casos hasta ahora de experiencia, habiendo empezado en el año 2000. Y de 11 casos realmente en 10 la respuesta de esta terapéutica ha sido con resultados clínicos, hemodinámicos, ecocardiográficos increíbles, ¿no es cierto? Muy, muy buenos. Sin embargo, hemos rescatado un caso del año 2001 que es el que vamos a presentar y que fue uno de los iniciales en el Learning Curve, que sería lindo para nosotros como grupo poder discutirlo con ustedes que tienen tanta experiencia. Bueno, el tema es de ablación septal de miocardiopatía hipertrófica. Realmente este caso, disculpen por la premura, no es muy rico en imágenes, y cuando quise buscar el CIEN del 2001 casi me matan, pero bueno, tenemos imágenes representativas. Es una paciente de 68 años, sexo femenino, con antecedentes personales de disnea de esfuerzo en clase funcional 1, que ya la tenía del año 1974. En diciembre recién de 1990 consulta a un cardiólogo clínico, quien la examina, le ausculta un soplo y le solicita ecocardiograma. Previo a los estudios a realizarse, ella es un síncope de esfuerzo, le realizan por supuesto por los estudios de ecocardiografía el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica y la medican con atenolol 100 miligramos día. A pesar de la medicación, ella siguió con disnea en clase funcional 1-2. En el año 2001 empeoró su clase funcional, ya la disnea comenzó a ser a menores esfuerzos y finalmente progresó a episodios de disnea de reposo con ortopnea, no figura aquí, tiene una internación. En la internación le refuerzan la medicación con verapamilo y mejora parcialmente, aunque su evolución clínica es en clase funcional 2-3. Si vemos un eco previo de enero del año 2000, vemos que las cavidades ventriculares izquierdas están dentro de los parámetros normales, con una fracción de acortamiento del 31%, una fracción de eyección del 61%, un septum de 2.5 centímetros, una pared posterior de 1, una aurícula izquierda de 45, un gradiente intraventricular de reposo de 87, y el diagnóstico era miocardiopatía hipertrófica idiopática obstructiva subaórtica sin insuficiencia mitral con movimiento anterior sistólico. 9 meses después el gradiente de reposo aumenta 88, 104 milímetros de mercurio, con insuficiencia ya aparece mitral moderada, con hipertensión moderada severa, aumenta de 45 a 49 la aurícula izquierda, con diámetros y función de ventrículo izquierdo conservadas. Debido a la refractariedad del cuadro clínico de la paciente, a los predictores ecocardiográficos, el médico de cabecera la deriva a nuestro centro para evaluar la factibilidad de ablación alcohólica septal, habiéndose ella rehusado a la indicación quirúrgica en primera instancia. El procedimiento se realizó en mayo del 2001, que se realizó una embolización de la alcohólica de las ramas septales de la arteria descendente anterior con control ecocardiográfico para delimitar durante el procedimiento la zona target. En la cinecoronariografía se descartó enfermedad coronaria. El gradiente que se detectó con Pictel en la punta del ventrículo y otro en la aorta fue de 100 milímetros de mercurio. Se realizó eco transtorácico, en donde se realizó la inyección
luego de ocluir la primera rama septal, de Optisol 0,3 miligramos para ver con ecocardiografía la zona target, es decir, si realmente esta primera rama septal involucraba la mayor parte de la hipertrofia septal asimétrica, es decir, de la zona target a ablacionar, y así lo fue. Y una vez de estar seguros que esta rama septal es la responsable de irrigación de esta zona target, se procedió a embolizar con 1 centímetro, muy lento, durante 1 minuto, dosis que fue repetida incluso hasta 3 en la primera rama septal. Si vemos ahí la angiografía, este es un caso en donde podíamos ver que este paciente tenía 3 septales, una primera, una segunda y una tercera septal de no despreciable desarrollo. Luego de estos casos, la única diferencia que tenemos ahora en la técnica es que estamos utilizando un balón de 2 o 2,5 más corto, de 10 a 9 milímetros, siempre a nivel ostial o a 5 milímetros del ostium del ramo septal. Se hizo la inyección angiográfica esperando que por colaterales no refluya por las ramas septales hermanas. Y luego, ¿no es cierto?, con el Optisol se corroboró que era la zona target y se procedió a embolizar esta primera rama septal con 3 cc de alcohol absoluto. A pesar de esperar y más de 5 minutos y controlar con la ecografía, no había mejoría del gradiente ni del movimiento anterior sistólico. Pero sí teníamos el objetivo target, que es el stop flow y el blush de todo el territorio embolizado o ablacionado de esa primera septal. Se procedió a hacer todo lo mismo con la segunda rama septal, en donde se inyectó Optisol. No irrigaba tanto una zona target como la primera, pero se decidió embolizarla con la misma técnica que la primera, y a pesar de ello el ecocardiograma no demostró mejoría de los gradientes ni del movimiento anterior sistólico. El paciente refería una mínima, un mínimo dolor precordial, un dolor precordial leve, y el electrocardiograma mostraba una injuria anterolateral extensa sin trastorno de conducción durante, este es el electrocardiograma, durante el procedimiento. Por supuesto, nosotros dejamos 5 minutos a 7 minutos el balón en la septal, y después de ello hacemos controles en los vasos epicárdicos, y la arteria descendente anterior tenía muy buen flujo, etc. Así que esto era electro más producto de la ablación alcohólica de la septal. Sin embargo, a pesar de lograrse la obstrucción de ambas septales, no se logra la mejoría hemodinámica del paciente. El ecocardiograma nos decía que no habían reducido los pacientes, que el gradiente, que seguía con el movimiento anterior sistólico. En la zona embolizada del septum sí veíamos el objetivo angiográfico, que era no solo el stop flow de las ramas, de las ambas ramas septales, sino la imagen del blush. Aquí lo podemos ver. Esta es una foto del blush luego de la ablación alcohólica de la primera rama septal. Ante la ausencia de mejoría, se procedió a cateterizar la tercera rama septal y a su embolización, a pesar de que el ecocardiograma en ningún momento nos dijo, después de inyectar Optisol, que era una zona target que realmente íbamos a tener. Pero bueno, queríamos completar el tratamiento, y estas son recetas que uno va viendo durante el procedimiento. Luego de embolizar se finalizó el procedimiento y no tuvimos ninguna mejoría hemodinámica ni ecocardiográfica de la obstrucción dinámica, a pesar de la oclusión de la ablación alcohólica de las 3 ramas, ¿no? Esta es la ablación de la tercera rama. La paciente en unidad coronaria evolucionó con dolor precordial. Sin embargo, en unidad coronaria, cuando llegó a unidad coronaria prácticamente no tenía dolor. Tuvo una importante elevación del CPK, muy importante, de 6.460 y un LDH de 2.221. La paciente clínicamente evolucionó con disnea luego del alta en clase funcional grado 3, a pesar del procedimiento y del tratamiento médico. Y los controles ecocardiográficos al año y a los 2 años no demostraron cambios en la motilidad ni en el grosor del tracto interventricular, como a su vez tampoco en el gradiente
ventricular. Se le planteó nuevamente el cardiólogo de cabecera ir a resección quirúrgica, ella se negó, luego se mudó de ciudad y la pena del caso es haber pedido la evolución de esta paciente, no tenemos un follow-up. El motivo de esta presentación es discutir con los operadores de experiencia, en este caso puntualmente, con este procedimiento, ¿cuál puede haber sido la o las causas del fracaso del mismo? Ya lo había reiterado que tenemos otros 10 casos con un notable éxito clínico y hemodinámico. Nos interesó y nos llamó la atención el resultado en este caso. Muchas gracias. Hola, sí. Bueno, la verdad que lo primero que quiero decir es que fueron muy valientes en seguir con las embolizaciones de las 3 septales. Lo que uno tiene más o menos, o conoce más que la experiencia es lo que ha leído, es que el porcentaje de septum que uno debería necrosar no debería superar el 20%, o lo que es lo mismo entre el 3 y el 5 o 7% del tejido del músculo cardíaco total. A mí así que bueno, y la otra cosa es la gran elevación de CK que tuvieron, ¿no? Que uno habitualmente aspira a tener 1000, un poquito más de 1000 de SPK, que son valores que están más o menos reportados. Lógicamente, ante la falta de respuesta al tratamiento, ustedes siguieron insistiendo. Bueno, acá tenemos al panel, a ver quién quiere opinar, qué hubiera hecho, qué es lo que... Ahí está el Wisner que nos va a contar un poquito lo que él hubiera hecho. No, simplemente opinar, es decir, mi nivel de experiencia con esta técnica es similar a la tuya, Alejandro, no tengo muchos más casos que eso. Me parece que no tengo una respuesta al porqué del fracaso luego de semejante ablación. Habitualmente la respuesta la obtenemos con mucho menos. La única variación que yo sí hago en mis casos es que antes de ablacionar hago el test de oclusión en cada una de las septales midiendo gradiente luego de un test de oclusión de 5 a 8 minutos y efectúo la ablación primero de la rama que más reducción de gradiente muestra. Pero en este caso, palmariamente está demostrado que después de tapar las 3 septales el gradiente no se modificó, así que no sé si esta conducta hubiera modificado en algo. Recientemente, no sé si estabas escuchando la discusión con Cano, estuvimos hablando de la indicación quirúrgica y la indicación endoluminal que hacen las guías y con respecto a la experiencia de los grupos. Yo creo que es una situación en la que las guías americanas no se adaptan a nuestra realidad, pero lo que si uno analiza la literatura de ellos, donde tienen grandes centros donde concentran gran experiencia en ablación septal y gran experiencia en la cirugía de resección del septum, ellos reportan también que existen fracasos de ambas técnicas y hay cirugías realizadas después de ablaciones septales fallidas, así como también hay ablaciones septales con alcohol en cirugías fallidas. Así que uno debe convencerse, ya lo dijo Tuzán, todo puede fallar, es decir, no todo funciona siempre. Sí, Cerro. Sí, hola Alejandro Cherro, ¿cómo estás? Vos sabés que cuando Sigward empezó, ¿nos estás escuchando? Sí, atentamente. Cuando Sigward publicó los primeros casos con Ricardo Sarmiento, publicamos el primer caso que creemos que fue el primero en Argentina, que lo presentamos en la SAC. Ya creo que no tenía cana yo, así que hace un montón de tiempo. A pesar de eso, después la curva es la misma que la que dice Jorge. Creo que tenemos 13 o 14 pacientes. No hemos logrado tener más pacientes. En todos los pacientes nosotros tuvimos éxito, ¿sí? El marcapaso fue mucho más alto de que lo que mostraron en la experiencia brasilera. Creo que tuvimos un 33%, son muy pocos pacientes, pero sí tuvimos una incidencia de colocación de marcapasos más alta.
La verdad que me parece que lo que hubiéramos hecho nosotros no hubiera sido la misma técnica. Sí, a veces somos más cautos porque somos más temerosos, no tenemos tanta valentía como ustedes. Sí hacemos la oclusión del balón previo a la embolización, y eso con nunca usamos eco transesofágico, que era una discusión que tuvimos con Ernesto Torresani, usamos eco transtorácico nomás, y vemos el ecografista la motilidad, no usamos contraste para eso, ecográfico, y nunca embolizamos más de 2 ramas, por temor, no te puedo decir otra cosa porque por experiencia son 13 casos nada más. Pero sin ninguna duda están descritos, como dijo Jorge, casos en donde el gradiente no mejora, ¿no? La otra cosa a tener en cuenta es que no hablaste de la dosis, pero yo recuerdo que más de un paciente nos han llamado de la obra social porque los pacientes tenían 150 miligramos de atenolol, tenían 480 verapamilo, diltiazem, dosis farmacológicas extremadamente altas, donde los auditores decían, esto no debe ser para el paciente. A lo que voy es importante tener altas dosis de bloqueantes cálcicos y de atenolol para asegurarnos que el gradiente realmente farmacológicamente no lo podamos manejar. Bien. Sí, yo quisiera hacer hincapié en lo que dijo Jorge Weiner. Cuando uno lee las indicaciones de la técnica, prácticamente todos los trabajos que uno lee dicen que hay que hacer la preoclusión de la cetal y hacer el control del gradiente, esperar a ver si responde, si hay caída del gradiente, tanto en reposo como en esfuerzo, y específicamente, taxativamente, todos los grupos dicen que si eso no ocurre, no hay que hacer la ablación, porque va a un fracaso seguro. Por eso creo que, bueno, este caso deja la enseñanza. A mí me parece que, pero bueno, siempre uno trata de solucionar el problema al paciente, pero me parece que cuando la oclusión previa tiene la ventaja de que uno no hace ningún daño, pero sabe si el procedimiento le va a servir para algo. Escuchaba decir que no usas contraste, y yo primero, contraste ecográfico en el país no hay, desde 2001 no existe más. He escuchado que utilizar el contraste nuestro, el contraste angiográfico por inyección en el balón, permite ver el área, pero realmente las veces que lo he intentado no he podido ver absolutamente nada. Quisiera saber si tienen... recientemente lo escuché a Igor Palacios decir que él tampoco usa más el contraste ecográfico, que lo reemplaza por contraste angiográfico, pero yo no he logrado nunca ver la imagen angiográfica del contraste, a pesar de que he intentado batirlo. Recientemente vi que en vez de usar contraste puro es una solución con fisiológica, pero la verdad que la imagen del contraste, como se ve con el contraste ecográfico, yo no la he logrado nunca en la sala, no sé cuál es la experiencia. No, tampoco. Sí. Cuando se tapa la septal y que inyectamos con el balón, esperamos que angiográficamente se pinte la zona del septum. Eso mismo se traduce en el ecocardiograma en una zona hiperrefringente con contraste solo. No, con eco transtorácico. Se hace bien restringente la zona del septum que se va a ablacionar. Con contraste común, dice. Sí. Ahí le quedó a él el blush, bueno, está bien, ya había embolizado. Claro. Nosotros en esta serie de 11 casos, bueno, digo 11 casos porque no me animo nunca a decir experiencia, porque dicen que en cardiología intervencionista tenés que tener más de 100 casos en cualquier terreno para decir de experiencia, o sea que estas anécdotas que uno tiene, y mucho hablamos de anécdotas, realmente usamos este contraste ecocardiográfico con agente de ecografía de 1 mililitro diluido en 9 fisiológico, inyectamos y vemos muy bien
la imagen en el eco, por lo menos nosotros, ¿no es cierto? Y también a nivel de anécdotas, no experiencia, uno lee la literatura, después la receta está en casa, pero de estos casos uno a veces infla el balón en la septal, y yo no sé si tiene colaterales de otro, aunque no las veas angiográficas, pero no se reduce el gradiente, y luego hemos embolizado con una reducción significativa del gradiente. O sea que realmente es prohibitivo lo que dicen que está escrito de no ablacionar. Si yo insuflo un balón en la primera septal, que más irriga, y no baja el gradiente inmediatamente, o me fracasa el test de ese balón, no sé cuán claro está, ¿no es cierto? Nosotros siempre lo hacemos, pero realmente de los 10 casos que tuvimos un claro éxito, hubo 3 o 4 en donde fue negativo el test del balón, ¿no es cierto? No reducía el gradiente, la embolizamos y después tuvimos éxito. ¿Dónde está ahí la cuestión? Sí tuvimos un 30% de necesidad de marcapaso, ¿no? Y es todo lo que puedo brindar ya digo, creo que esta patología son anécdotas. Ustedes, yo les comenté muy bien, empezamos en el 2000. Uno quisiera tener más casuística, no sabemos por qué, pero bueno, por suerte, bueno, para los pacientes no hay tanto, pero esto quería decirles. Sí, sin duda que necesitamos más casos para poder seguir aprendiendo, pero me parece que estas anécdotas, como vos decís, Ale, son muy importantes para transmitírselas a todos, porque realmente es una pequeña experiencia que va sumando, ¿no? Una pregunta. Perdón, le quiero contestar un segundito. Está bien, es interesante lo que vos planteás, porque yo la verdad es que no tengo esa experiencia, y la verdad que saber que a veces vos tenés 3 o 4 casos en los cuales no ha caído el gradiente con la preinsuflación, y después con la ablación mejoran los enfermos, es para tenerlo en cuenta, porque yo realmente desconocía que, digamos, no pensé que podía pasar, pero bueno, es importante la experiencia de cada uno. Sí, ya te digo, en esta serie en 3 casos nos pasó eso, de que esperábamos, no se reducía el gradiente, y bueno, uno está ahí, ¿no es cierto? Es decir, bueno, nos vamos en una paciente que ya la mandaron, que está refractaria, hay que saber dónde parar, ser criterioso, sentido común, criterio que, pero bueno, también, como dice Eulogio muchas veces, ¿no? Uno la experiencia la va haciendo, no traspasando las fronteras imprudentemente, pero sí, a veces forzás la técnica como para decir, a ver qué ocurre sin poner en riesgo la vida de un paciente, pero lo discutimos mucho y eso nos ocurrió. Bueno, acá hay un comentario de un alumno. Quería saber en la experiencia que tienen si les tocó en algún caso que la arteria descendente anterior tuviera una lesión leve o moderada previo a la embolización septal, y en ese caso qué conducta tomaban o tomaron. Primero, muy buena pregunta, y segundo, vos sabés que no, para nada. Es decir, uno dice, bueno, eran arterias angiográficamente normales. No, eran arterias sin lesiones, ni leves ni significativas. Muchas veces estas angiográficamente normales hacemos IBUS y tienen enfermedad ateromatosa mural, pero no nos encontramos nunca con enfermedad aterosclerótica, ni lesiones leves, moderadas, ni nada de eso. Deben estar protegidos los pacientes, dice acá Cherro. Acá ellos tienen tanto Jorge como Cherro. Yo tengo 4 o 5 casos hechos, y tampoco he visto que los pacientes tenían que ver angiográficamente normales. Sí, nos llamó la atención. Por eso, muy buena pregunta, pero no puedo hablar porque en estos no hemos visto placas. Bueno, Jorge. No, un pequeño comentario, lo escuché hace poquito a Igor Palacios sobre una experiencia de más de 230 casos, y mostró... Eso es experiencia, ¿eh? Exactamente. Mostró en esos 230 casos un caso donde la descendente anterior tenía una estenosis de 40%, proximal a la septal, pero esa misma estenosis hacía que la cuerda le fuera imposible entrar a la septal, porque la hacía por la curva que producía. Entonces a ese caso se le ocurrió hacerle un encubierto, trató la lesión, tapó la septal, y tuvo mejoría por 2 años hasta que desarrolló colaterales y volvió a estar con todo el cuadro florido nuevamente. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, si no hay más preguntas, Alejandro, te agradecemos mucho la presentación, la verdad que fue muy ilustrativa. Y bueno, te saludamos y lo vamos a contactar a Gustavo Pesás, que va a presentar el segundo caso. Bueno, un Muchas gracias. saludo grande a ustedes y un saludo muy grande a todos ustedes y vuelvo a felicitar al CASI por esta actividad tan rica y muy próspera. Saludos a todos, un gran abrazo. Muchas gracias. Hola, Gustavo, ¿me escuchás? Pocoví te habla. Hola, hola Antonio, ¿cómo les va? ¿Escuchan bien ustedes? ¿Cómo andas, Gustavo? Perfecto, Bien, bien, perfecto, te escuchamos muy bien. ¿Cómo andás? bien, bien. Saludos a todos, gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá con todos, con los residentes que participan también de los Muy casos. bueno. Estos casos que hemos seleccionado son los que tenían seguimiento de más de 8 años, entonces como para ver la evolución a largo plazo, porque es lo que los cirujanos nos dicen que no funciona en la ablación, digamos, el seguimiento a largo plazo. Claro. Nosotros tenemos la misma experiencia que tienen la mayoría, porque la enfermedad tiene, si bien es muy frecuente, porque uno de 500 pacientes tiene la miocardiopatía hipertrófica, la penetrancia de la enfermedad es muy baja. Entonces, los pacientes son o asintomáticos y pasan probablemente desapercibidos o con diagnóstico de miocardiopatía hipertensiva la mayoría. Por eso tampoco tenemos tanta casuística en general en los servicios. De los pacientes, de los 10 que nosotros tenemos seguimiento, 2 fueron a cirugía, 5 pacientes se embolizaron y 3 pacientes siguen con tratamiento médico. Bueno, les vamos a presentar, están todos escuchando, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bien, le vamos a presentar un caso, hemos seleccionado uno, después le hacemos un resumen de la evolución de los 3 que tenemos con seguimiento de más de 8 años. Esta es una paciente de sexo femenino, 64 años de edad, hipertensa, tratada con IECA, con episodios de FA paroxísticas, con cardioversión farmacológica. En el 2003 comienza con disnea, clase funcional 2-3, fatiga y mareos que se cedían con el reposo. En el septiembre del 2003 consulta cardiología, se le oculta un soplo sistólico 3/6 aórtico que aumenta con Valsalva y un soplo sistólico 2/6 en el foco mitral. Se solicitan estudios complementarios, queda medicado con atenolol 75 cada 12 y aspirina. En el ecodoppler lo que está marcado es que se observaba una miocardiopatía hipertrófica con un septum, con un tabique de 20 milímetros, una apertura aórtica normal y una aurícula izquierda de 37.1 milímetros, o sea que tenía una dilatación severa de la aurícula izquierda. Una fracción de eyección de 74% y se le diagnostica la hipertrofia, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva asimétrica. O sea, coincidía con todo y la válvula mitral tenía apertura conservada, pero el MAS con la cuerda tendinosa en la válvula anterior generaba obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tenía disfunción diastólica grado 2 y una insuficiencia mitral moderada con jet excéntrico dirigido a la pared posterolateral de la aurícula izquierda. Era una estenosis aórtica hipertrófica dinámica severa con gradiente por eco de 103 milímetros de mercurio y un medio de 91 milímetros de mercurio. De 51.9 milímetros de mercurio. En el 2004, en octubre, se le realiza la coronografía, tenía arterias coronarias sin obstrucciones significativas, no se le veía ateromatosis realmente, no le hicimos eco, pero no tenía. El VI con una hipertrofia asimétrica, posteriormente presenta episodios sincopal, por lo que se presenta paciente en Ateneo clínico quirúrgico y se decide
la embolización alcohólica en hemodinámica. Se realiza la embolización el 15 de diciembre del 2004. Este es el electro, que es el electro típico y que lo tenemos en la mayoría de los pacientes. Ustedes ven, no sé si se alcanza a ver las ondas R, pero el B1, B2 tiene una onda R muy pequeña en B1, B2, y después tiene todos los trastornos de la repolarización en cara anterior, en cara lateral, que es típico de esta patología. A veces aparecen ondas Q en la cara inferior, la cual esta tenía solamente en D3, pero es el electro que prácticamente vemos en la mayoría de los pacientes que por lo menos tenemos. Se le realiza la embolización, anatómicamente elegimos los casos en los cuales sabemos que vamos a tener éxito con la embolización, si no los mandamos a cirugía. Tenía una primera septal muy grande, la cual le hacemos el test de oclusión con eco transtorácico, y se observa que disminuía el MAS y disminuía el gradiente, por lo tanto se decide la embolización. Estamos viendo el baloncito over the wire colocado en la rama septal, y después de la embolización alcohólica la obstrucción. Nosotros, lo que comentaban de que se veía muy bien con contraste el septum, ustedes acá lo están viendo, el septum sin embolización, se ve perfectamente el septum, y luego con el contraste se ve el septum cómo se contrasta embolizado, y queda el contraste dentro del músculo cardíaco. Estas son las presiones. Tenía la imagen típica del pulso Duperien o en dedo de guante, el gradiente por hemodinamia, y luego de la embolización el gradiente prácticamente pasó a cero. En diciembre, o sea, luego de 2 meses de la... no, este es el mismo momento el mismo posterior al día siguiente. Válvula aórtica tricúspide con colapso mesosistólico, la válvula mitral estructuralmente normal con movimiento anterior sistólico. A nivel del tracto se objetiva gradiente dinámico que variaba de 34 milímetros hasta 78 con Valsalva, y un gradiente medio de 37 con insuficiencia mitral moderada severa y disfunción diastólica grado 2. O sea, había mejorado muy poco el eco. La paciente mejoró sintomáticamente, y en el seguimiento, el eco del 2006 tiene una aurícula izquierda que era lo que nos iba guiando, más o menos similar al tamaño que tenía antes. El septum de 20 pasó a 17.4, y bueno, la conclusión era que tenía dilatación severa de la aurícula izquierda, de tamaño normal, con hipertrofia septal, función sistólica conservada, una válvula aórtica tricúpide con colapso mesosistólico, una válvula con apertura conservada con MAS y calcificación del anillo, insuficiencia mitral moderada y obstrucción con gradiente dinámico máximo de 41 y hasta 69 con Valsalva, y disfunción diastólica grado 2, lo que ocurría que la paciente estaba asintomática con beta bloqueante solo, aspirina. Por lo tanto, la continuamos con tratamiento médico. El Holter en el año 2009 se observa fibrilación auricular paroxística. Eso sabemos que los pacientes la toleran muy mal cuando tienen la miocardiopatía obstructiva. Esta paciente la consultó, pero no tenía palpitaciones, pero no la había comprometido hemodinámicamente. Se medica con amiodarona y se comienza un plan para ver la anticoagulación, porque estos pacientes hay que anticoagularlos cuando tienen fibrilación auricular, ya que son muy embolígenas, principalmente en estos pacientes. La paciente de afuera tiene problemas para la anticoagulación, así que estamos viendo con los nuevos anticoagulantes a ver si se anticoagula. Hasta ahora no está anticoagulada. En el 2012 vemos que la aurícula izquierda estaba de diámetros similares, el tabique había disminuido a 16.5, y se concluye, bueno, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, raíz de válvula aórtica calcificada, calcificación del anillo mitral,
en el Doppler obstrucción dinámica moderada con un gradiente máximo de 41 con Valsalva y medio 25, o sea, había disminuido en el tiempo, disminución de la relajación del ventrículo izquierdo y no presentaba más insuficiencia mitral. Y la presión sistólica del ventrículo derecho era de 29 milímetros de mercurio. ¿Me escuchan bien, no? Ah, perfecto. No, ahora recién se restauró. ¿Hasta dónde vamos? Volvemos. Estás por la fibrilación auricular cuando se fibriló la paciente. Se fibriló el micrófono, hasta acá. Bueno, esta paciente les comento. ¿Escuchan bien? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Se escucha bien, Gustavo. Les comentaba que la paciente hacía en el Holter fibrilaciones auriculares paroxísticas, muy poco sintomáticas. Se trataba con amiodarona por consultorio externo de cardiología y se evaluó la posibilidad de anticoagularla, ya que estos pacientes hay que tener un umbral bajo para anticoagularlos porque son pacientes que una de las clínicas, sobre todo en pacientes jóvenes, es que embolizan muy frecuentemente cuando tienen fibrilación auricular. Lo que no tengo, que pasa la diapositiva, vamos a ver si anda, ahí está. Bueno, en el seguimiento. Sí, en el seguimiento observamos que la aurícula izquierda no nos cambiaba de diámetro, el tabique iba disminuyendo el grosor, estábamos en 16.5 de los 20 iniciales, y la conclusión que nos llama la atención de este eco del 2012 en el seguimiento, que ya tenía una disminución del gradiente a 41 milímetros de mercurio y medio de 25, a pesar de la Valsalva, y no tenía insuficiencia mitral. O sea que la insuficiencia mitral que tenía, la cual no le había causado alteraciones tanto en el ventrículo como en la aurícula, había desaparecido. Eso nos llamó la atención, ese es el seguimiento de la paciente esta. Y yo le quería traer el seguimiento de los 3 pacientes que tenemos con seguimiento de más de 8 años. Y si vemos el paciente 1, el cual es el que habíamos hablado, o sea que este es el que ya hemos descrito. El paciente 2 tenía clase funcional 2 por angina. En el seguimiento queda asintomático y luego de 8 años está asintomático. De un gradiente de 104 pasó a 24 post procedimiento y actualmente no tiene gradiente. La insuficiencia mitral era leve y no aumentó, quedó en leve. Y el septum de 19.8 pasó a 13 milímetros en el seguimiento y no tuvo complicaciones. El paciente 3 consulta por disnea grado 3, posterior al procedimiento queda con disnea grado 2 y disnea grado 1 en el seguimiento a largo plazo, 80 de gradiente pre, 20 post procedimiento y sin gradiente en la actualidad, y la insuficiencia que era leve mitral en ese momento del procedimiento pasó a mínima y actualmente prácticamente no tiene insuficiencia mitral. El gradiente, el septum de 21 pasó a 19,5 post embolización y actualmente estamos con 17 y esta fue la única paciente que requirió marcapaso por bloqueo B completo. Era una paciente que tenía prolongación del QRS y una imagen de bloqueo de rama izquierda. Sabemos que la ablación septal produce frecuentemente bloqueo de rama derecha, por lo tanto los pacientes tienen altas chances de llevar marcapaso definitivo. Probablemente eso es lo que nos hace la diferencia. Nosotros, si tomamos los 5 pacientes, tenemos 20% de marcapaso, como comentaban ustedes. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que hayan escuchado todo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, interesante aparte que presentaste el seguimiento de estos enfermos, porque siempre es bueno poder seguir los enfermos durante tanto tiempo, ¿no? 8 años es un seguimiento importante y la verdad es que la evolución que has tenido ha sido muy buena. ¿Alguien? ¿Comentario? A Guillermo Martino.
Es posible que un balón más corto produzca una ablación más eficaz, pero la verdad que no lo sé. Respecto al primer caso, yo considero que a pesar de no haber llegado a la excelencia de los resultados de los 2 segundos, es claramente un caso exitoso, porque a pesar de la persistencia del gradiente hay una reducción significativa del gradiente y los síntomas y una reducción del grosor del tabique, que yo creo que son los criterios de éxito. Cuando uno pretende ir a ablaciones mucho más agresivas, puede ser una opción, una reintervención, el costo que se pague es una mayor incidencia de necesidad de marcapaso. La tasa de utilización de marcapasos creo que va disminuyendo y lo que aconsejan es la infusión muy lenta del material del alcohol, porque dicen que con eso se ha bajado de un 30 a un 10% más o menos. Nosotros tenemos con este método tenemos más bloqueo, más marcapaso por bloqueo completo, y los cirujanos tienen bloqueo rama derecha, ¿no? Eso es lo que está escrito, pero bueno, una cosa que me gustaría recalcar desde el punto de vista clínico es que qué interesante es poder tener seguimiento de los enfermos, porque es la única forma que uno puede saber lo que está haciendo, si lo hace bien y si le está dando resultados. La verdad que yo, no todos, en todos los casos, pero es un tema muy administrativo, pacientes de obras sociales que se van y que después uno los pierde, y qué sé yo. En Argentina se hace bastante difícil, pero la verdad es que todos nos deberíamos proponer tener en este tipo de patología, sobre todo tener un seguimiento como porque la verdad, si uno tuviera, juntara toda la casuística que hay de ablación septal en Argentina y todos tuviéramos un seguimiento así, la verdad que se puede presentar un trabajo multicéntrico afuera, ¿no? Así que, por ejemplo, puede ser una idea, digamos, la tiro porque me parece que no es una cosa, digamos, con toda la experiencia que tienen en Brasil, presentaron 58 casos en muchos años, pero tienen seguimiento, eso es lo que los diferencia, ¿no? Sí, es muy complejo, sí, Gustavo, excepto entiendo que es muy complejo, pero bueno, tampoco son, digamos, son tantos pacientes que uno tiene, entonces que es como que los puede, digamos, si a alguno del grupo le interesa el tema y está coordinando esa parte, digamos, se encarga de esto, se puede encargar de seguirlos, ¿no? Que haya un responsable en cada grupo. Vos sabés que eso es importante porque nosotros ahora que nos dieron el tema, nosotros ya prácticamente nos habíamos olvidado y fuimos a buscar las historias clínicas y los pacientes están seguidos, no están seguidos por nosotros, están seguidos por consultorio de cardiología, pero en realidad el paciente vuelve y están seguidos, digamos, o sea, lo único que no hicimos es todo este tiempo citarlo a un control más estricto nuestro para evaluar el procedimiento en sí, sino que va el cardiólogo general y el cardiólogo lo va siguiendo por su patología en general, digamos. Eso estaría bueno, un consultorio específico para estos pocos pacientes. Gustavo, ¿cómo estás? Alejandro Cherro te habla, ¿cómo andas? Yo quiero insistir con una pregunta y aprovecho para que vos la contestes primero. Este paciente, según las normativas, según las guías, uno debería ofrecer la miomectomía convencional. ¿Este paciente ustedes se lo ofrecieron o directamente fue ablación septal? Y le pregunto a Antonio, a Jorge, ¿cuál es la conducta que ellos toman? ¿Cuál es la conducta que tomamos en Argentina? Nosotros, en lo personal, creo que la primera opción sigue siendo la ablación septal. ¿Qué hicieron ustedes con este paciente? Mirá, la paciente es una paciente de 63 años y era obesa. Si bien no tenía una obesidad mórbida, la morbilidad de la paciente para cirugía era bastante alta y se intentó esto, sobre todo por insuficiencia mitral. Por lo demás, nosotros nos tomamos como límite un septum de 25 milímetros para embolizar. Si tiene más de 25 milímetros no lo embolizamos y esos pacientes, según la guía y las experiencias, es que hay que hacerle miomectomía. O sea, esta paciente se decidió en Ateneo por esa causa, digamos. O sea,
era lo que se había evaluado. Yo la verdad que de aquella época lo que recabo de la historia y de lo que me acuerdo fue por esa causa. O sea, tenía una morbilidad aumentada la cirugía. Bueno, la verdad que me dicen que estamos muy en tiempo. Le vamos a dar el último comentario al doctor Wisner y cerramos porque estamos nada más que una hora atrasados. Jorgito. No, simplemente cerrar el... ¿Cómo está, Gustavo? Simplemente cerrar el tema con que si nosotros estamos preocupados por nuestra falta de casuística, para un procedimiento que si bien uno debe hacerlo en forma cuidadosa, no tiene una curva de aprendizaje demasiado complicada. La tarea para los cirujanos en nuestro medio es tanto más ardua porque el procedimiento es mucho más complejo y los buenos resultados que se describen en la literatura se producen en centros con gran volumen de pacientes donde esta cirugía la realizan frecuentemente. En la realidad, hoy si uno les dice a un cirujano, operame esta miomectomía, te lo devuelven, te lo tiran por la cabeza, no quieren operarlo porque ninguno tiene experiencia ni la expertise necesaria. Entonces, por eso, antes yo había comentado que las guías, en este caso americanas, no se aplican a nuestra realidad porque bajo ningún concepto puede considerarse la cirugía como primera opción para estos pacientes. Vos y yo nos acordamos porque tenemos unos años, los cirujanos que se formaron afuera venían con alguna experiencia de afuera, entonces operaban, pero ahora los que ya están formados acá, la verdad que tienen, por ahí en general, tienen, salvo en un centro, no sé, en la fundación o por ahí en el italiano, pero en general tienen muy baja experiencia y no los quieren operar. Bueno, está bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho la presentación, fue muy linda, me encantó el tema del seguimiento que tenés. La verdad que yo creo que eso enriquece tu presentación más que el caso particular, porque habla de que uno se preocupa por saber cómo le va con los enfermos a largo plazo, a corto y largo plazo. Sí. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Salud. todos, saludos y un abrazo de acá.